Ok, bueno, bienvenidos sean todos ustedes a esta segunda sesión, segunda clase, ¿sí? Introductoria del grupo de estudio Cuarto Camino, ¿sí? De Buscadores de la Verdad. El día de hoy vamos a compartir ciertos temas del capítulo 1 de Ouspensky, El Cuarto Camino. Sí, vamos a hablar sobre la posible evolución, sobre la doctrina de los yoes, el estudio de sí y sobre el rayo de la creación, la ley de tres, la ley de siete. Entonces, vamos a comenzar con la participación de Carmen Bustamante, que nos va a hablar sobre la posible evolución. Sí, adelante, Carmen. Antes, recuerden que las preguntas se van haciendo en el chat y al final de la exposición vamos contestando las preguntas pertinentes. Ahora, si te activo el audio, Carmen, ¿dónde estás? Aquí estás. Ok. Listo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Carmen Bustamante. Voy a platicarles un poquito de mí. Soy licenciada en filosofía. Me desempeño como maestra a nivel preparatoria y universidad. Y hace pues relativamente 4 meses que estoy dentro del grupo. Me gusta mucho precisamente porque se comparte literatura muy interesante. No he avanzado mucho en la lectura de todo lo que comparten, pero pues estoy dando ahí pequeños pasitos. Y en esta ocasión pues me atreví a participar sintiéndome pues no experta en el tema, pero pues con muchas ganas de aprender y de compartir. Y bueno, le agradezco a Francisco, le agradezco a todos ustedes por su presencia y pues comenzamos con el tema que me tocó desarrollar. Voy a compartirles una presentación. Ok, bueno. Entonces, como nos comentaba Francisco, pues vamos a desarrollar el tema de la evolución posible a través de los escritos de Ouspensky, sobre todo el cuarto camino y la psicología, la posible psicología de la evolución del hombre, si no me equivoco. Bueno, entonces iniciamos. Dentro de las ideas que me gustaría resaltar de este tema, pues es la comparación que él hace entre lo que yo denomino psicología ordinaria o psicología común, él lo describe común, versus pues lo que sería la psicología que propone el cuarto camino. Entonces, nosotros vamos a concebir a la psicología como el estudio precisamente de la conducta del hombre. Va a tener pues estos parámetros científicos en donde se va a buscar por medio de la estadística interpretar el comportamiento o la conducta del hombre. Y aquí, pues, cuando se nos empieza a describir lo que es la psicología supernormal o la psicología que propone el cuarto camino, pues nos está hablando de que debemos de retomar históricamente cómo la psicología formaba parte de la vida del hombre y empieza a mencionarnos cómo en la antigüedad, pues precisamente la psicología estaba emparentada con la filosofía. De hecho, la filosofía pues es como la primera manifestación de un estudio psicológico y a través de la descripción que él nos hace, pues nos describe o nos define a la psicología
como el estudio de los principios, de las leyes y los hechos de la posible evolución del hombre. ¿Sí? Entonces, históricamente el hombre siempre ha estado frente a esta posibilidad de conocerse a sí mismo. Sin embargo, Ouspensky nos dice que no todos los hombres van a estar interesados en este conocimiento psicológico o en esta búsqueda de sí mismo. Dice que no va a importar la raza, no va a haber algún tipo de diferencia entre las formas de vida o los estilos de vida. Dice que todos tenemos como pues estas capacidades o esta maquinaria necesaria para desarrollar una evolución respecto a la forma de conciencia o de pensamiento. Sin embargo, no todos vamos a estar interesados en esta temática. Ok. Entonces, la evolución posible va a estar así como englobada en el estudio de sí mismo. Recordemos, por ejemplo, a Sócrates, que dentro de su filosofía nos exhortaba precisamente al estudio de sí mismo como una de las pues metas principales de la vida del ser humano. Y en este punto, pues la filosofía y la psicología del cuarto camino pues van así como a coincidir. Y sin embargo, en la psicología del cuarto camino se dice que la psicología va a estar concebida como un estudio de la mentira. Nos explica que el hombre se miente a sí mismo y tiene que ser consciente de que todas las capacidades que él cree que tiene, pues realmente no las tiene. Y esta es una de las principales verdades con las cuales podemos iniciar el estudio de sí mismo. Cuando yo me doy cuenta que mis conductas, mis pensamientos, mis emociones en realidad son como programas que yo sigo de manera inconsciente, van a ser de alguna manera como esta intención de conocerme a mí mismo. Si yo estoy completamente satisfecho de quién soy, pues no van a ser de manera interna una necesidad de conocerme a mí mismo. Entonces ahí es donde él introduce este aspecto del estudio de la mentira. El hombre, para poder involucrarse en el estudio de sí mismo, pues primero tiene que entender que su estudio, el estudio de su conciencia, pues parte de este elemento de que todo lo que ha creído hasta el momento, pues es una mentira. Y bueno, aquí va a entrar la explicación de las funciones, la función instintiva, la función motora, la función intelectual y la función emocional. Sí, nos dice que, por ejemplo, la psicología moderna o científica, muchas veces ignoró esta parte instintiva, ¿sí? Casi siempre se enfocó como en la parte intelectual y en la parte emocional, y es como una propuesta novedosa del cuarto camino, el desarrollo del hombre como una máquina, pues va a estar fundada sobre todo en la descripción y comprensión de esta función instintiva y de esta función motora. Ok. Bueno, estas funciones nos va a llevar a describir al hombre a través de 4 estados de conciencias. Según, bueno, Gurdjieff como Ouspensky, nos dicen que estamos en 2 estados, el de dormidos y el de vigilia o de conciencia relativa. Y esta evolución posible pues tiene que llevarnos a la conciencia de sí y a la conciencia objetiva. Sin embargo, nos comentan que la conciencia objetiva es algo pues complejo de alcanzar.
que si el estudio constante de sí mismo a través a lo largo del tiempo nos puede llevar a la conciencia de sí. Pero la conciencia objetiva pues va a ser así como, bueno, es difícil de hablar de ella ya que solo muy pocos personajes han alcanzado esta conciencia. Bueno, debemos de tratar de volvernos conscientes de nosotros mismos, cómo nos vemos y no de nuestras funciones interiores. Entonces aquí los autores nos hacen mención de que estar conscientes de nosotros mismos en la totalidad del día o del estado de vigilia es así como por espacios. Y muchas veces esos espacios que vamos a tener de conciencia va a estar así como un poco difícil de identificar porque va a ser como un recuerdo o una rememoración. Y dice que esta conciencia de sí pues no puede estar plena al 100 o al 100% en este estado de vigilia, que debemos de entender que mucho de esta mentira que les comentaba en la diapositiva anterior, pues está plasmada de que a partir de que nuestra forma de vida es como mecánica, es como si la manera de reaccionar o de actuar se diera por sí misma. De hecho, se maneja una idea que me gustó mucho. A ver, permítanme un poquito. Bueno, es esto sobre todo de que el hombre es una máquina, de que el hombre de alguna manera no es que esté consciente de sí, sino que reacciona. Por ejemplo, hoy en mi día a día, pues estaba así como sucediéndome que me entero de una noticia personal y me veo así como que inmersa en una reacción emocional y me pongo así como melancólica o triste y me veo precisamente en esta reacción mecánica de la que nos hablan los autores. Y no soy consciente de ese momento hasta cuando como pasa esa sensación, empiezo a notar pues estas reacciones que están pasando en el momento. Ok, bueno, entonces por evolución debemos entender que es un proceso consciente y un esfuerzo consciente, continuo y conectado. No hay evolución mecánica como a veces se entiende, ¿sí? Entonces aquí vamos a ir entendiendo que todo lo que nos acontece, de alguna manera sucede. Yo no lo estoy creando. Y eso es como una noción frente a la cual vamos como a perder el control. Por ejemplo, cuando nos dice que enfrentarnos a la mentira, pues es precisamente enfrentarnos a esta creencia que tenemos de que todo lo que sucede en nuestra vida nosotros lo creamos o lo provocamos. Y pues definitivamente lo que acontece en el mundo no es cuestión mía. Y esa es así como una creencia que tengo que dejar para poder entrar en este camino de evolución. Ok, la evolución, si es posible, solo puede ser consciente y al principio de la evolución es siempre la evolución de una conciencia. No puede ser la evolución de nada más. ¿Sí? Entonces, no va a evolucionar mi parte instintiva. La conciencia que yo vaya adquiriendo a través de ir comprendiendo estos estados pues emocionales, mentales, instintivos, me van a llevar precisamente a la evolución de la conciencia, aunque de pronto no la entienda. ¿Sí? Bueno. Y bueno, en esta parte de la evolución del hombre, pues también se nos menciona que en la filosofía del cuarto camino, pues vamos a tener
7 tipos de hombre, dentro de los cuales pues solamente conocemos o tenemos ejemplos palpables del 1, 2 y el 3. Y que a través del conocimiento de sí mismo o a través de la práctica del cuarto camino, pues podemos adentrarnos al cuarto, quinto, sexto y séptimo. Desde un punto de vista de desarrollo posible, no hay diferencia entre las razas. Bueno, esto les comentaba al inicio, les decía que la evolución está para todos. Sin embargo, se nos plantea, o el autor plantea, que no todos tenemos, aunque todos tenemos así como la maquinaria para poder evolucionar, va a haber circunstancias que van a poder limitar esta evolución. ¿Sí? Entonces aquí se plantea que la evolución del hombre va a ser para una poca cantidad de personas. Y esto es porque no todas las personas están interesadas en evolucionar. Todos tenemos así como que las características necesarias o naturales para poder desarrollarnos. Sin embargo, como el hastío o el vacío de sí mismo va a ser como la base para poder entrar en esta temática o en este interés de querer cambiar, de querer convertirte en alguien diferente. Entonces, dentro de este interés, pues vamos también a encontrarnos que la voluntad no la podemos crear, ni la conciencia, sino que de alguna manera esto se va a ir como pues dando. Y finalmente, pues ya para terminar mi participación, las cosas internas son las más importantes. Entonces yo aquí como retomaría, por ejemplo, soy un ser que soy presa de mis circunstancias, pero esta necesidad de convertirme en alguien más es porque no estoy satisfecho en la manera en que me percibo o en que soy, ¿sí? Esto me lleva a autores como, por ejemplo, Heidegger, quien nos dice que el hombre no es un ser completo, que se va completando cuando ya llegue a esta parte de morir. Ahí ya podemos ver como en su totalidad lo que fue ese ser. Entonces, esta necesidad como de completarte o de evolucionar, pues es una necesidad interna. Y esto es lo que nos va a llevar a la posible evolución. Entonces, ¿cuál es la posible evolución? La necesidad de cambiar quién eres por esta noción de no estar satisfecho con lo que eres en el momento. ¿Sí? Bueno, eso sería mi participación. Supongo que al final habrá preguntas, Francisco. Así es, Lic. Muchas gracias. Al final vamos a pasar para las preguntas y respuestas y pues ya tendrás esta oportunidad de contestar algunas preguntas del auditorio. ¿Sale? Bueno, pues Gracias. muchas gracias. Entonces damos pauta a Ivana. Sí, Ivana, te doy acceso. ¿Listo? Creo que ya. A ver. ¿Se me escucha? Sí, Ivana. Adelante. Bien. Buenas noches a todos. Mi nombre es Ivana, soy de Argentina. Y el tema que me tocó hoy es los yoes del yo, o la cantidad de yoes que tiene uno. Si no se da cuenta muchas veces, pero ahí están. Bien. Según. Antes que nada, para este tema, como bien decía también Bourdieu en el momento, o Ouspensky, no recuerdo bien cuál era la razón, decía que para incorporar bien o para más bien recibir lo que el otro dice, es necesario no traer consigo temas anteriores a esto. No decir
Bueno, esto ya lo escuché. ¿Por qué? Porque de cierta forma es como que no se le da la importancia que debería tener. Entonces, es como si fuera una esponja que está bastante húmeda. Si uno le tira agua encima, esta esponja no termina o no sirve lo que el otro dice o el agua, porque está bastante, digamos, llena. No sé si se entiende la cuestión, pero bueno, estaría bueno que traten de entender lo que yo digo, no lo que ustedes piensan que yo digo. Bien, las yoes de yo no somos una unidad. Según Carl Gustav Jung, esto eran los complejos del ego. Gurdjieff decía que los yoes eran multiplicidad de yoes en nosotros. Y Krishnamurti decía que eran conciencias fragmentadas. Y estas conciencias en sí no son cualquier cosa. Cada una tiene su personalidad. ¿Bien? Cuando nosotros decimos que somos uno, en realidad es un yo que está meramente activo en el momento. Y qué mejor, digamos, como entenderlo que por ejemplos. Por ejemplo, el decir, hoy 12 de la noche hago un listadito para actividades que voy a hacer el otro día. Y llega el otro día. ¿Y qué pasó? No lo hacemos. ¿Pero por qué? Si el día anterior habíamos dicho que lo íbamos a hacer. ¿Quién fue que hizo ese listado? ¿Y por qué ahora digo que no? ¿O por qué ahora digo, bueno, lo voy a dejar porque no es tan importante? Entonces es como que hay una defragmentación que si uno es más consciente, se puede dar cuenta. Decir que somos uno y afirmarlo crea una barrera, una imposibilidad de cambiar. ¿Qué son estas personalidades? ¿Cómo se crean? La verdad que se van creando de acuerdo desde que nacemos técnicamente, ya sea por imágenes, relaciones, ya sea por nuestros padres, cultura, religión, creencias, y se van creando diferentes posturas. Por ejemplo, no es lo mismo recibir por ejemplo, el claro ejemplo es cuando alguien nos critica. Bien, no es lo mismo una crítica o cómo reaccionamos a una crítica de un padre, de una pareja o de nuestro enemigo, o quien creemos nuestro enemigo. Y ahí uno se va dando cuenta también que reaccionamos de acuerdo al momento, a las circunstancias, de acuerdo al quién. Bien, y ahí se va viendo la defragmentación, que no somos un todo. La recomendación en este caso sería una observación, no represión. ¿Bien? Más que nada una mera observación. Son una capacidad sana o una manera de ser sana, digamos, es una capacidad de aceptación, de adaptación. Es aceptar, no significa, por eso se confunde identificar con aceptar. En realidad es una identificación. Identificar es lo que hay dentro de nosotros. No significa aceptar, sino identificar. Porque si no lo identificamos, hay dos cuestiones. Una que están, pese a que sepamos y no sepamos, y otra que no lo identificamos. Si no lo identificamos, no sabemos cómo hacer, digamos, para modificarlo, para mejorar. Y seguimos pensando que somos uno, que somos un todo. Y no es así. Por ahí uno dice, la verdad que no me desconozco, no sé por qué reaccioné así, no sé por qué lo hice.
No sé por qué dije eso. Es un claro ejemplo que uno trata en la vida cotidiana. Bien. La mente crea la realidad. Antes que nada van a sentir hojitas porque no hice algo para exponer. Bien, entonces estoy a la técnica antigua. Lo necesario acá es crear como una conciencia testigo. Es darse cuenta de cómo son, de qué lo estamos sintiendo en el momento. Sería la realidad. Para crear más que nada una personalidad estable. Y aquí entran los roles. En el yo, los yo en nuestro yo, hay roles. Como decía Jung, arquetipos. Yo es dominante, con amigos, detallistas, románticos, depresivos, inestables, incompetentes, incomprensibles con la familia. Y son roles que están. Son, pero no están identificadas como tal. A veces son inconscientes, como decía Carl Gustav Jung, las sombras. Y ahí surgen a veces reacciones que decimos, esto no soy yo, la verdad es que no sé por qué, como decía, no sé por qué he reaccionado así, la verdad no, eso no soy yo, pero nuestro yo piensa, o nuestro yo piensa que son uno, y en realidad son muchos. Bien, por ejemplo, un trauma de la infancia, una serpiente nos mordió. Después a los 30 años, uno, si bien capaz que no recuerda o lo recuerdo muy poco, no sabe por qué tiene miedo a las no sé si que araña o víboras, a ese animal. Son cosas como que se van archivando y a la larga en nuestra personalidad se refleja. Aquí es lo que voy con esto. Por ejemplo, hay parte de nosotros que están reprimidas. Sepamos o no sepamos que no están, y a veces se reflejan en los sueños. No somos uno, somos fragmentados, estamos fragmentados. Quieramos o no estamos, quieramos o no quieramos. Por ahí, ¿cuáles son los efectos de esto? Es que a veces esa personalidad que adquirimos, por ejemplo, hace años, ya no son compatibles con el actual yo o los actuales yo. Y si no lo identificamos, va a haber bastantes conflictos. En el cómo lo hacemos, cómo decimos, cómo pensamos. Por ejemplo, a veces surgen males justos por algo que no conocemos, pero inconscientemente se asemejan a algo que pasó o algo que escuchamos y reaccionamos a eso. Todo depende de las circunstancias, las personas. Y ahí van de nuevo que estamos fragmentados. Y lo peor es todo que estamos fragmentados e inconscientes de ello. Volviendo a los arquetipos, por ejemplo, son vías marcadas en la humanidad en las diferentes funciones que los humanos han ido desarrollando. Ejemplos de arquetipos. Está el niño interno, el padre poderoso, la madre gastadora, el amante dulce, el guerrero, el loco. Son ideales, serían modelos o canales disponibles para usar. Y estamos fragmentados, no somos uno. Por ejemplo, el no identificarlo y no ir adaptándolo con el tiempo
hace que, por ejemplo, haya ciertas disfunciones en lo que es el carácter. Por ejemplo, un arquetipo bloqueado. ¿Qué es lo que origina los muchos yo? Y son cuestiones a lo largo de la vida. Son situaciones, por ejemplo, la capacidad, la adaptación a un cierto momento, a unas ciertas clases de personas, a unos ciertos problemas, represiones. Por ejemplo, el tener una madre sumisa puede hacer que surjan dos cosas. O que una persona sea así, que un hijo sea sumiso, o también hay una cuestión que es que a veces, también conscientemente o consciente, el hijo toma un rol contrario a eso. Es un ejemplo bastante burdo, quizá, pero es una manera de reflejar cómo uno va creando diferentes personalidades, diferentes maneras de ser. Y hay diferentes niveles. Por ejemplo, lo podemos adoptar en la familia, de nuestros padres, de nuestros abuelos, maestros, amigos. Es eso. La verdad que tenemos tantos yoes como cabellos en el cuerpo, ni más ni menos. Lo ideal en este caso sería no tener ideas sobre sí mismo. Sí, se lleva a la práctica. Porque al fin y al cabo son cosas adquiridas. Y somos muchos, no podemos ser uno. Lo ideal sería que se sepa, se identifique, quizá ver de dónde, o sea, hacer un listado, ver cuándo surgen, de dónde se cree que se originaron, en qué momento aparecen, y de ahí es como una manera de, no sé si sería como asemejarlo o llegar a un decir, bueno, soy todo esto. Y es de alguna forma también de crear como una unidad a base de todos nuestros yoes. Y que van a estar, y que están también surgiendo de esto están las famosas máscaras. Hay un ejemplo muy claro también cuando uno empieza a identificarlo y cree que ya, listo, bueno, ya lo identifiqué, ya sé, yo soy uno, y se pone una máscara, por ejemplo, yo ya estoy curado. Y entonces no es así, pero la máscara está. Yo ya soy, perdón, curado, bien, o de una víctima pasa a un empoderado, ya estoy bien. Y después pasa que no lo podemos mantener, porque vamos cambiando a medida que pasa el tiempo. Hace una hora no somos lo que ahora somos. Ayer quizá no somos lo que hoy somos. Y por ahí también eso decía Gurdjieff. Y bueno, cuando vemos que todo se destabiliza porque no somos como creemos ser, o esa máscara se empieza a caer, empiezan lo que son las neurosis, piensa lo que son las angustias, tristeza y demás, porque no supimos o no sabemos todavía cómo identificar cómo somos. Y bueno,
acá sería, por ejemplo, si nosotros creemos que hemos superado ciertas cosas, lo ideal es ponerlo a prueba y decir, bueno, si esto me hizo mal, yo creo que lo superé. Y exponerse a eso, a ver si es así tal cual como yo lo creo. En fin, creo que me estoy desviando un poco, pero los yoes son muchos. Son bastantes. Y van a estar. La cosa es que sigue como identificándolo. Y a base de eso, no sé si ya eliminándolo, pero ir modificando. Todo de acuerdo al momento en el que estemos. Por ahí se decía como una personalidad sana era que seamos de acuerdo al momento que estemos. Por ejemplo, en una fiesta, estar feliz, saber identificarlo. No voy a hablar de eso porque la verdad que es un tema que la cual no quería nadar en lo que es el lodo porque no lo sé bien. Pero era bastante interesante como para compartirlo. Es eso. Somos muchos, estamos fragmentados. Lo ideal es identificarlo, averiguar cuántos roles tenemos. Y al hacer esto, a base de mera conciencia, nos vamos a dar cuenta que tenemos mucho y que no somos un todo. Y bueno, acá también surgen los personajes. Por ejemplo, el yo profesional, yo amigo, el yo novio. Por ahí somos distintos con nuestra pareja, con nuestra familia. Y la familia dice, ¿pero por qué? Si con nosotros nunca fue así. Y pero el novio dice, ¿pero conmigo es así? ¿Por qué será? Y bueno, para terminar, creo que ya me estoy pasando con el tiempo. Lo ideal es identificarlo. Lo ideal no es afirmar que somos un solo yo cuando sabemos que no estamos mintiendo. Y no es así. Eso es todo. Espero que te haya entendido. Muchas gracias, Ivana. Lo más importante aquí es tu experiencia, la práctica. La teoría, pues muchos podemos adquirir los libros en PDF, Sí. lo podemos leer, ¿sí? Pero muy pocos podemos llevar la teoría a la práctica. Entonces, te agradezco mucho que te hayas animado, ¿sí? a exponer tus puntos de vista, y créeme que es muy importante. Ahorita si hay preguntas, ahorita te paso el micrófono, ¿vale? Gracias, Sí, Ivana. gracias. Vamos con Bruno. Bruno, ¿dónde estás, Bruno? Deja activarte tu micrófono. Listo. A ver si ya puedes activar tu micrófono. Listo. Adelante, Bruno, con tu participación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero felicitar las exposiciones que escuché. Me pone siempre muy contento poder hablar de estos temas que a todos nos gustan. Fue hasta emotivo lo de Ivana, eso resalto. Lo de Carmen me pareció muy profundo, así que muy bien, excelente. Me encanta escuchar sobre esto y compartir, la verdad, primer punto. Estaba tratando de observar dónde estaban mis yoes cuando estaba escuchando, ¿no? De eso de ir a la práctica, como decía recién Francisco, es muy importante. Observarse cada vez que uno pueda. Pero bueno, el tema que me toca a mí es el estudio de sí, subsiguiente al tema de Ivana. Y yo me preguntaba, como una suerte de ejercicio, ¿qué es el estudio de sí? ¿A qué viene esto? ¿Qué es lo que se debe estudiar, digamos? Y bueno, y resulta que se tiene que estudiar a nosotros mismos, nos dice el sistema de la escuela.
Lo cual es muy curioso, ¿no? ¿Cómo uno se puede estudiar a sí mismo? Me preguntaba. En el libro del Cuarto Camino, en esa serie de preguntas y respuestas que hay, bueno, Gurdjieff responde por comparación, digamos, comparando una observación con otra, comparando cómo me observo ahora, qué soy ahora, qué siento ahora, qué escucho ahora, qué oigo ahora, qué siento ahora y qué pienso, qué hago, ¿no? Es un buen punto de partida, porque ciertamente muchas veces pensamos una cosa, sentimos otra y hacemos una totalmente diferente. Así que de ahí radica lo que Gurdjieff denomina como una suerte de errores que tiene la máquina, que por cierto es a la máquina a la cual hay que estudiar, que somos nosotros. Y es también importante destacar que una cosa es el ser, por así decir, y otra cosa es el yo. ¿Qué tengo que estudiar? ¿El yo o el ser? Es interesante. Como primera, digamos, lo más a mano que tenemos, supongo yo, es el yo. Supongo yo, ¿no? Así que, como decía Carmen acerca de la psicología, es un poco curioso también cómo Gurdjieff trata en este sistema una no psicología. Es un estudio de la mentira, un verdadero estudio de la mentira. Mentimos y somos una máquina de mentir, digamos. Si somos una máquina, somos una máquina de mentir. Y en una versión zoológica, diría Gurdjieff, bueno, si fuéramos un tipo zoológico, seríamos un animal de mentira, un animal mentiroso, dice él. Así que, sabiendo que Gurdjieff no la pone, digamos, muy fácil a la cosa, vemos que, claro que no es fácil, pero no es imposible, es decir, no es imposible una observación, una simple observación de un yo, por ejemplo, ¿no? Que está actuando, que sintió tal cosa a la mañana y a la tarde sintió otra cosa, y por lo tanto tal vez se trata de otro yo, porque también hay que decir que dentro de esta psicología se pueden hablar de grupos de yoes. Es como, por así decir, compartimentos o fragmentos, como decía Ivana, en relación a lo de Krishnamurti, que muy bien él advertía, vivimos en compartimentos estancos y desde ese lugar respondemos al medio, desde una fracción nuestra. Es decir, nuestra máquina responde muy ineficazmente al medio. Y sin un estudio mínimo de la máquina de lo que somos, vamos a ser siempre ineficaces en cuestiones emocionales, en cuestiones intelectuales, de tareas intelectuales, o en cuestiones de tareas motrices. Siempre vamos a dar una respuesta ineficaz al medio, ¿no? Por lo tanto, va a haber una adaptación al medio bastante, que va a dejar bastante que desear, digamos. O sea, bueno, tal es el caso del ser humano, señores. Así que en estas condiciones tenemos que estudiarnos, porque no somos otra cosa que una bola de mentiras. Lo pongo así en estos términos para no ser tan técnico ni ser tan teórico tal vez, aunque tal vez requiera en algunos momentos serlo,
para evaluar algunos puntos, ¿no? Acerca de la máquina, acerca de los errores de la máquina, las funciones. Y justamente una de las cosas que, por así decir, entre comillas, impide el llevar adelante el trabajo es la imaginación. Son las creencias. Por eso Gurdjieff habla del estudio de la mentira. Porque la imaginación y las creencias y las ilusiones entrarían en el rubro de las mentiras. Es decir, no es verdadero. La imaginación, las ilusiones, los distintos yoes no son reales, o tienen muy poca realidad en todo caso. Así que Gurdjieff ve muy importante esto como para plantear. Y ve muy importante el que se nos meta en la cabeza, digamos, que somos una bola de mentiras, que vivimos en un estado como de autoengaño permanente, en lugar de ser cada vez más conscientes, en lugar de enfrentar la mentira, no, dejamos que cometa sus cosas, que se lleve puesto las cosas, ¿no? Y de ese modo no suceden las cosas, de un modo automático. Hay una mentira intencional o consciente de la que habla Gurdjieff, que hay que hacer una salvedad tal vez, que bueno, por ahí cuando uno cuenta un cuento, un relato, en forma chistosa, en forma de, en un chiste, en un cuento, bueno, digamos, puede haber mentiras, es decir, hay cosas que no existen en los cuentos de hadas, Belcebú probablemente no haya existido, sin embargo se escribió un terrible libro acerca de Belcebú y no sabemos nosotros seres dormidos si existió o no Belcebú, pero en base a eso, esa crítica imparcial que hace, bueno, elabora un libraco fenomenal, ¿no? Pero es una mentira intencional, que es distinto de la mentira que hacemos eventualmente o diariamente, de la noche a la mañana, de la mañana a la noche, perdón. Bueno, de la noche a la mañana también, porque de la noche a la mañana dormimos, ¿no? A la madrugada. Probablemente los sueños también los mintamos. No me caben dudas. Así que por ahí hay una mentira que puede ser útil, por así decir, tiene cierta utilidad. Pero hay otras mentiras, digamos, en el estudio de las mentiras que dignas de observarse, ¿no? Por ahí el darse cuenta de que uno está mintiendo. Es una tarea muy noble en todo caso. Pero claro, digamos, yo mentir, no puede ser. Y hay otra cosa que también en estas charlas del libro de Uspenki habla del hacer, ¿no? Que uno, hablando de las creencias, que uno puede hacer. Uno cree que puede hacer, ¿no? Tal es así que bueno, sí, yo hago, sí. Pero ¿desde dónde lo digo? ¿Desde un punto de vista real? ¿Con qué bases lo digo? ¿Con qué criterio? Ahí está el tema de los criterios que también se habla en este libro. Hay criterios engañosos que tenemos. Hay convicciones engañosas, como dice Gurdjieff. Hay ciertos arraigos y un encadenado en la memoria nuestra muy engañosos. Tenemos datos muy engañosos, dignos de ser observados. Por eso tenemos mucha tarea para hacer, mucha tela para cortar, como se diría acá. Así que el estudio de sí, cuando yo me pregunté qué es el estudio de sí, por eso
vuelvo sobre lo mismo, es el estudio del yo, del ser, porque el ser, digamos, nada tiene que ver con el yo, son cosas totalmente diferentes. Una cosa es lo real, ¿no? Saber distinguir lo real de lo ilusorio. Y es más, Gurdjieff en este libro dice que por más que nos estudiemos a sí mismos y no encontremos lo real, algo real, al menos vamos a encontrar una mentira. Y ya tenemos materia prima para ir trabajando sobre ello. Sin ese estudio de esa materia prima o ese material que poseemos todos poseemos mentiras, todos poseemos yoes, por así decirlo, ¿no? Todos poseemos ilusiones, deseos, anhelos, un centro desea una cosa, una subparte otra. Estamos todos direccionados en distintas direcciones. Y bueno, y Ouspensky también pregunta, ¿no? ¿Qué certezas hay acerca de este sistema? ¿Usted qué dice, Gurdjieff? ¿Usted qué opinas? O sea, ¿cómo me puede usted decir qué certezas hay? Y bueno, como dije en el primer punto, o en el primer momento, es comparando observaciones, es decir, a través de la experiencia. Porque si yo no empiezo a observarme, nunca voy a poder comprobar si este sistema sirve o no, para darme cuenta de que he mentido, de que en un momento tuvo una reacción, en otro momento otra, un grupo de yoes me presionó a decir algo, me hostigaron, hasta me podría justificar diciendo que los yoes complotaron para que yo haga tal cosa. Estoy mintiendo. Así que este estudio de sí requiere atención, por supuesto, requiere mucha voluntad y un modo de estar, digamos, de operar, tal que me permita observar estas mentiras, porque es lo básico para el estudio de sí. De hecho, vuelvo a decir, como si no obtenemos lo real, no damos con lo real en el estudio de sí, vamos a dar con la mentira, que de hecho es un hecho la mentira. La mentira existe. La mentira existe. Ahora, el grado de realidad que yo le otorgué es subjetivo. Porque yo cuando miento lo creo. Yo cuando enarbolo un pensamiento, cuando enarbolo una justificación, una respuesta, en ese momento la creo y después me olvido. Algo así dice Gurdjieff en este libro. Así que cuando doy una respuesta a algo, en ese momento creo en esa respuesta que doy. Creo que soy capaz de hacer tal cosa, de tomar una decisión. La toma de decisiones es muy importante y somos muy ineficaces en ese punto. Pero en general siempre lo hacemos desde el punto de partida de la mentira, básicamente. Así que después está el tema de, digamos, de los roles que uno para el estudio de sí debería o podría comenzar. Lo importante es comenzar en el estudio de sí para poder tomar muestras de que este sistema va en una dirección. Hay una cosa antes de empezar con los roles que le quería decir, que Ouspensky le pregunta acerca de cuando uno empieza con uno solo, uno mismo, en el estudio de sí, digamos, uno empieza con el estudio de sí, y Gurdjieff responde, bueno, si lo hace, digamos, sin una dirección, sin los lineamientos de un sistema o un plan, va a seguir repitiendo lo mismo, los mismos parámetros mentales que tenía antes. Pero es muy probable, agrega, yo lo digo en mis propias palabras, ojo, no es literal, pero es muy probable que bajo un plan, bajo un sistema, por eso se elabora este sistema, el del cuarto camino,
encuentre algunas cuestiones referidas a lo que podríamos decir ciertos atisbos de mal funcionamiento de los centros, o por ahí el conocerse uno mismo, como se mencionó por ahí a Sócrates y a otros filósofos que hablaban del conócete a ti mismo, etc. Bueno, esto es un conocerse a sí mismo, es una especie de ejercicio que cuanto más uno lo haga, más materia prima va a tener para poder compartir, para poder charlar, que es lo que también Gurdjieff proponía en ese momento, la charla, el intercambio, el comparar. La gente compara, dice, los alumnos de él en su momento, y eso está bien, digamos, porque lo que uno observa del otro desde afuera no es lo que uno observa de sí mismo, probablemente. Y eso sirve también como material. Entonces, el tema de los roles, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo de fracción, como diría Krishnamurti, del estar fraccionados. Tenemos roles adaptativos que por ahí tienen que ver por ahí con el adaptarse a un entorno, a un contexto, por ejemplo, una empresa, un rol con la familia, otro rol con los amigos, otro rol, qué sé yo, en una reunión de Zoom como ahora, otro rol para la lectura, otros roles para, bueno, para un montón de cosas, para el deporte, para otras cuestiones. Y esos roles que aplicamos necesariamente se ajustan en dirección a un grupo de yoes que van a colaborar para con esa actividad, para poder más o menos tener una respuesta en el contexto que me toca actuar, ya sea una empresa, la familia, los amigos, la lectura, el deporte. Así que bueno, el estudio de sí abarca muchísimas cosas. No quiero extenderme mucho por ahí por el tiempo, pero creo que es lo primordial. Gurdjieff plantea, como para hacer un resumen, ¿no? Que como que el mayor impedimento es la imaginación. Estamos en una época en donde desgraciadamente se sufre mucho por imaginación. Gurdjieff dice que la imaginación requiere una cantidad de energía enorme. Y si no administramos y economizamos bien a la máquina, porque la desconocemos, nos sentimos cansados, angustiados. Si no hacemos una buena economía del psiquismo, bueno, ese agotamiento físico, aparecen enfermedades, aparecen un montón de cosas, que Gurdjieff la tenía muy en claro, tenía muy en claro todas estas cuestiones. De hecho, habla de lograr incluso energía disponible para trabajos superiores a la simple observación, ¿no? Así que bueno, termino mi exposición, te doy paso, Francisco, muchas gracias. Ok, muchas gracias, Bruno. Excelente exposición, muy clarificador. De hecho, surgieron varias preguntas con tu participación. Al final lo vamos a tratar de responder, ¿vale? Bueno, pues entonces continúo con el siguiente tema, ¿sí? Vamos a trabajar un poco sobre la introducción del rayo de la creación. Para eso voy a compartir un material, una diapositiva igual, como mi compañera Carmen. Y vamos a comenzar con esta exposición. Bueno, antes de comenzar, me voy a presentar. Mi nombre es Francisco Javier. Soy licenciado en psicología, licenciado en filosofía. Tengo una especialidad en psicoanálisis freud-lacaniano, netamente clínico, pero pues me intrigó mucho
esta cuestión del cuarto camino, entonces ya tengo algunos años estudiando el sistema de Gurdjieff, desde lo teórico y desde lo práctico. Si hay alguna situación, me lo hacen saber en el chat, por favor. Voy a desconectar mi video para que no se trabe y pueda yo dar una exposición más fluida, ¿ok? Entonces, voy a estar sin video, pero espero que bueno, pues yo voy a trabajar ahorita la cuestión del rayo de la creación. No me voy a meter en profundidad porque es un tema que nos vamos a llevar pues un tiempo considerable. Sin embargo, pues el rayo de la creación tiene que ver mucho con la cuestión del eneagrama y la ley del choque, como lo ven en su pantalla. Y bueno, pues vamos a dar pauta a lo que nos concierne. Como saben, los fundadores fue George Ivanovich Gurdjieff, Fyodor Demyanovich Uspensky, perdón, se me trabó la lengua. Y pues bueno, vamos a darle. Vamos a empezar con una frase que para mí es muy importante, muy interesante de que ustedes lo vayan reflexionando. La frase dice la siguiente: la civilización moderna se basa en la violencia, en la esclavitud y las palabras bonitas. Si nosotros retomamos un poco de lo que han venido exponiendo mis compañeros, tanto Carmen como Ivana y Bruno, en el estado en que la mayoría de nosotros estamos, ¿sí?, que podemos dividir círculo mecánico de la humanidad y círculo consciente de la humanidad, que el círculo mecánico prácticamente es el hombre número 1, 2 y 3, y el círculo consciente es el hombre número 5, 6 y 7. Actualmente en el círculo mecánico podemos decir que existe la violencia y existe la esclavitud por una educación mecánica, por una educación inconsciente que se nos ha venido implantando desde la infancia. Esa educación mecánica, esa educación inconsciente nos ocasiona, como bien lo decía Bruno, nos ocasiona esta cuestión de la imaginación, caer en una imaginación, caer en una fantasía. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, por eso fue importante que colocara yo esta frase para empezar esta exposición. Sigo adelante. Normalmente, la evolución se entiende como una especie de perfeccionismo y mejora del organismo o el espíritu que se produce de forma natural con el paso del tiempo. Así actualmente se entiende la evolución. Esto lo podemos observar en un filósofo surcoreano que actualmente está muy de moda, que se llama Byung-Chul Han. Byung-Chul Han maneja un término que se llama capitalismo emocional, que no es otra cosa que la cuestión del coaching, la cuestión del PNL, la cuestión de leer literatura como Paulo Coelho, como Osho, como Ramtha, Crayon, Pakal, Eckhart Tolle. Sí, toda esa información que nosotros absorbemos de manera teórica, a eso se le llama capitalismo emocional, y eso es lo que nos menciona aquí, que nuestra especie pues está denotada en una condición de perfeccionismo, en una mejora del organismo. Sin embargo, hay algo muy importante de tomar en cuenta. Gurdjieff, el maestro Gurdjieff, que es el creador de estas enseñanzas, va a cuestionar esta idea generalizada. La va a destruir, la va a destrozar. Y dice Gurdjieff que no podemos evolucionar de una manera mecánica, de una manera mecanizada. Solo podemos evolucionar mediante un esfuerzo consciente. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque nosotros compremos los libros de La vida es real solo cuando yo soy, ¿sí?, relatos de Belcebú a su nieto, Encuentro con hombres notables, ¿sí?, entre otros libros como Fragmentos de una enseñanza desconocida de Uspensky, Un nuevo documento, etcétera, Psicología de la posible evolución, no vamos a poder evolucionar como tal, porque la teoría, si se queda en el aparato formatorio del centro intelectual, que es una parte netamente reaccionaria, donde la teoría se almacena ahí
pero no se lleva a la práctica, no se convierte en suprema sabiduría, o como lo encontraríamos en la Biblia, la famosa palabra prónimus, que significa prudencia, que tiene que ver con la sabiduría, hacer actos conscientes, pues lógicamente no vamos a poder realizar esta evolución, porque seguimos netamente metidos en este círculo mecánico. Entonces, como bien sabemos en las enseñanzas de Gurdjieff, una persona que vive en un estado de hipnosis, una persona que vive en un estado de sueño, lógicamente no va a poder conocer o tener acceso a un recuerdo de sí o a una percepción de sí, porque va a estar inmiscuida en esta imaginación, en esta fantasía y en este estado de sueño. Por eso marqué ahí en la diapositiva esfuerzo consciente, porque eso es lo importante, realizar esfuerzos. Y voy a agregar una palabra, realizar súper esfuerzos para poder escalar, ¿sí? Escalar a la montaña sagrada, por así decirlo, para no utilizar términos técnicos. Sigo adelante para no extenderme en esta exposición. Necesitamos considerar dos puntos importantes, señores. El primer punto que yo les coloco ahí es el siguiente. La naturaleza no está dispuesta a ayudarnos. Eso necesito que se lo graben. Si hay algunas personas que están anotando, anótenlo. La naturaleza no está dispuesta a ayudarnos. Nuestra evolución espiritual no es necesaria para la naturaleza. Y aquí ya empezamos a hablar de términos del rayo de la creación. ¿Sí? Repito, nuestra evolución espiritual no es necesaria para la naturaleza. Y entonces Gurdjieff nos propone que toda la materia que nos rodea está viva, ¿sí? Está en un estado de vibración. Hay un libro, y mi colega en filosofía, Carmen, no me va a dejar mentir, hay un libro que se llama Rerum Natura, de Tito Lucrecio Caro, que es un libro netamente de estudio de física nuclear y todo eso, que son 6 libros que se compone ese libro de Rerum Natura, y ahí en ese libro de Rerum Natura ya se hace un estudio de la cuestión de la vibración del planeta. Entonces, si hay vibración, hay vida. Una piedra es energía, una piedra está en constante cambio, ¿sí? Entonces, ahí está la vida. Entonces, voy paso a paso para que se vaya entendiendo lo que va diciendo el maestro Gurdjieff. Ok, seguimos con esto. Si nosotros observamos, dice el maestro Gurdjieff, el ser humano no se percibe, fíjense bien lo que dice, no percibimos nuestra ubicación en la escala de la existencia. El rayo de creación es una escala. El rayo de creación, ¿sí? Lo que hace es un mapa donde tú te tienes que ubicar a nivel de ser. Eso es lo más importante del rayo de creación o de la creación, ¿sí? Entonces dice aquí, no percibimos nuestra ubicación en la escala de la existencia. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes observan en la pantalla, hay una montaña. Nosotros los seres humanos nos creemos la punta de la flecha de la evolución y creemos que estamos en la cima de la montaña. Entonces, fíjense la flecha que está apareciendo en su pantalla, entonces nosotros observamos al mundo desde arriba hacia abajo. ¿Sí? Así creemos que estamos hasta arriba. El famoso Homo sapiens sapiens sapiens, ¿no? Entonces, sin embargo, Gurdjieff nos dice, no, eso es una mentira. No tenemos que observarnos de arriba para abajo. Al contrario, tenemos que observarnos de abajo hacia arriba, ¿sí? Por eso, lo que decía mi compañera Carmen, la posible evolución, psicología de la posible evolución del hombre, tiene que ver con que yo tengo que observarme como máquina, lo que decía Bruno ahorita en el estudio de sí. Si yo no comprendo que estoy en un estado mecanizado e inconsciente, yo no voy a poder evolucionar y sobre todo no me voy a poder colocar en una ubicación exacta del rayo de la creación. Entonces, si ustedes se observan, la idea principal que nos maneja este maestro es netamente colocarnos abajo, ¿sí? Pues en términos sencillos, colocarnos abajo. Eso es lo más importante. Entonces, puntos a considerar
antes de entrar a esta cuestión. Primer punto a considerar, señores. Hay fuerzas especiales que se oponen a la evolución de grandes masas. Y esas fuerzas especiales no son otra cosa que las fuerzas del sistema planetario. ¿Sí? Entonces, lógicamente, por eso decía Gurdjieff en sus escritos, que la humanidad no puede despertar al 100%. Y no puedes despertar al 100% porque es parte de la naturaleza del ser humano. Los que van a despertar son pocos, ¿sí? De todas formas, si una persona despierta y una persona no despierta, nosotros vamos a seguir siendo alimentos para la recicladora. Vamos a seguir siendo alimentos. Esa energía que nosotros producimos tiene un fin, tiene un objetivo a nivel cosmológico. Entonces, por eso es importante este primer punto. El segundo punto va relacionado con el primero, que dice, el cosmos usa las energías de la vida. Fíjense lo que está diciendo esto. Y esto está delicado, es una parte que choca, ¿sí? Es una parte pues, que te da el trancazo a nivel psicológico, cuando te dicen, el cosmos usa las energías de la vida humana. Cuando los hombres mueren, ¿sí? Cuando un hombre muere, nutre el desarrollo de la vida a una escala cósmica. Y yo le puse ahí entre paréntesis, ¿qué es la escala cósmica? Se puede decir en términos del trabajo, y no lo tomen literal, es el alimento para la luna. De ahí que la luna se conozca como la famosa devoradora de almas, ¿no? Que en realidad nosotros sabemos que es un electroimán que sirve para que la vida en el planeta Tierra se lleve a cabo. Si no existiera la luna, pues lógicamente las mareas estarían en un caos absoluto. Siguiente punto a considerar. El que busca la evolución espiritual está dispuesto a sacrificar sus sueños y sus ilusiones. Aquí es donde la mayoría de los que entran en una escuela, ¿sí? De las enseñanzas de Gurdjieff y Ouspensky, cuando entran en la escuela y observan cuál es el sacrificio sacro, sagrado, tienes que empezar a sacrificar ciertas ilusiones y ciertas fantasías que te han impuesto desde la infancia. Tienes que empezar a sacrificar, dice John Fuchs, tienes que sacrificar la consideración interna. Ese es el primer pago que nosotros tenemos que hacer cuando nosotros entramos en una escuela de desarrollo de la conciencia, ya sea la Fundación Gurdjieff en la Ciudad de México o cualquier otra escuela que esté dedicado netamente a los puntos que nos dejó el maestro Gurdjieff y el maestro Ouspensky. Entonces, muchas veces nosotros en el estado de sueño en el que andamos no queremos sacrificar esas ilusiones. ¿Por qué no queremos sacrificar esas ilusiones? Porque nos duele a nivel psicológico. No queremos dejar esos apegos emocionales de la educación académica que nosotros estamos arrastrando desde la infancia. La psicología del hombre, que en sí psicología significa estudio del comportamiento y la conducta del hombre en los eventos externos y en el mundo interno, y psicología proviene de latín psique, que significa ánima, que es alma, movimiento. Entonces aquí vamos a empezar a comprender muchas cosas de lo que está en esta diapositiva. El primer obstáculo a nuestra evolución, señores, somos nosotros mismos. Ahorita me llamó la atención algo que decía Bruno, y lo mencionaba, ¿no? Estaba yo observando mis yoes, me estaba yo observando a mí mismo. Una técnica fundamental de todo el trabajo del cuarto camino se resume en una sola cosa: la observación de sí. Pero lógicamente esta observación de sí se tiene que dar de manera objetiva, entrando en una escuela. Una persona que está como hombre número 1, 2 y 3 no se puede observar a sí mismo. Es necesario estar en un hombre número 4, es decir, un hombre de escuela, para que empiece a observarse, que empiece a trabajar netamente con las enseñanzas del cuarto camino, o lo voy a colocar así de manera resumida, con el trabajo. Entonces, tienes que sacrificar tu consideración interna para que tú puedas trabajar con esas ilusiones.
Y aquí Gurdjieff habla de dos tipos de sufrimiento, el sufrimiento mecánico y el sufrimiento consciente. ¿Sí? El sufrimiento mecánico pues, es donde la vida mundana, ¿sí? Todas las personas que sus fundamentos están netamente en el mundo material, pues están sufriendo mecánicamente. Sí, están sufriendo en un aspecto de inconsciencia, en un aspecto de sueño. Dice Gurdjieff que ese sufrimiento no sirve para nada. Es como si nosotros estuviéramos conmiserándonos. Sin embargo, dice Gurdjieff que hay un segundo tipo de sufrimiento, que ese sufrimiento consciente te va a llevar a un superesfuerzo y eso es lo que tú tienes, de ahí tienes que engancharte. ¿Sí? De ahí tienes que sujetarte para que tú puedas quitarte todas esas capas. Ya hablaba Ivana, en su segunda participación, de los muchos yoes, del diagrama de yoes. La personalidad, hay tres cosas que tenemos que observar. Esencia, primero es esencia, después es personalidad y después falsa personalidad. Son tres conceptos. La personalidad, voy a involucrarme un poco en este concepto. Personalidad significa prosopón, del griego prosopón, que significa máscara. Entonces, esa personalidad surge, señores, a partir de los 5, 6, 7 años, se va forjando esa personalidad con sus tres aspectos, que es el temperamento, que es de manera biológica, de manera innata, el carácter, que es un constructo social, aquí es donde nosotros tenemos que modificar, y el rasgo, que es lo que te hace ser tú mismo. Sin embargo, cuando nosotros vamos adquiriendo creencias, conceptos, ideas, ¿sí? Ismos, como diría Gurdjieff, se va construyendo una falsa personalidad. Sí, esa falsa personalidad se da netamente de la vida, en la vida externa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ese cúmulo de yoes, ¿sí? O esos agregados psicológicos, son los que van taponeando la esencia. La esencia tiene que ver netamente con el yo real, con el self. Hace rato mencionaba Ivana, ¿no? La psicología analítica de Carl Gustav Jung. Sí, la psicología analítica de Carl Gustav Jung habla del self, de un yo real. ¿Qué es un yo real? Se los voy a poner así sencillos, sin cuestiones técnicas. Un yo real, decía mi abuelita aquí en México, el que es perico, donde quiera es verde. Un ejemplo sencillo de la vida cotidiana es el siguiente. Una persona que tiene una individualidad, una persona que ha trabajado con sus yoes, una persona que no se identifica con las emociones negativas, que trabaja con los topes, que trabaja con los amortiguadores, con la justificación de sí, con la charla mecánica, que trabaja netamente con esta cuestión de la consideración interna. Entonces, imaginemos que va en la casa de su suegra y su suegra le da 15,000 pesos, ¿sí? Para que lo utilice para sus gastos personales. Entonces, esa persona que tiene individualidad va a mantener su yo real con los 15,000 pesos que le da su suegra y posiblemente los 15,000 pesos que también le da su jefe en su trabajo, en un aguinaldo a fin de año. O sea, debe de estar inmutable totalmente. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene individualidad? Individualidad significa indivisible, si no se puede dividir en dos, ser único. Cuando esa persona no tiene individualidad y se convierte en un sujeto y da pauta al cúmulo de yoes, recordemos que cada yo tiene un centro intelectual, un centro emocional y un centro motor. ¿Qué quiere decir esto? El centro intelectual tiene asociados ciertos pensamientos de la vida cotidiana, ¿sí? El centro emocional sabe sentir, sabe expresar ciertas emociones, entonces va a generar euforia. Y el centro motor quiere decir que un yo sabe cómo moverse en el mundo psicológico. En ese momento, que no tiene individualidad y que se sujeta a los yoes, lógicamente, señores, no vamos a ser libres psicológicamente hablando, porque nosotros podemos hablar que somos libres porque no estamos dentro de una cárcel, ¿sí? en una cárcel, en un ceferezo, donde estemos adentro de unos barrotes de fierro, bueno, si no, pues estamos libres. Soy libre, Francisco es libre porque estoy ahorita dando esta conferencia, pero en realidad no es cierto, porque dice Gurdjieff, la cárcel, la peor cárcel en la que puede vivir el ser humano es una cárcel no física, sino psicológica y emocional. Entonces, estos son los puntos importantes a considerar para entrar de lleno al tema. Ley de tres.
Ley de tres. Voy a dar solo una breve introducción para no comerme el tiempo de las preguntas. La ley de tres y el rayo de creación. Gurdjieff, en Relatos de Belcebú, a su nieto, y ya aquí hay personas que han leído los 3 tomos de Relatos de Belcebú, o en Editorial Sirio, que vienen los 3 tomos en un mismo libro, allí Gurdjieff le llama a esta ley de tres la ley de Triamasikapnu, ¿sí? Triamasikapnu, que es un término en ruso que ya al final Orange nos menciona que Gurdjieff creó varios términos para la cuestión intelectual, para las personas que repiten como loro, como es Francisco, ¿sí? Repiten como loro cierta teoría y se aprenden términos técnicos como para impresionar y dejar salir los yoes falsos y decir, no, es que Francisco sabe de Cuarto Camino, es que Francisco domina Relatos de Belcebú, es que Francisco esto, ¿no? Entonces, hay que observar estos términos. Esto nada más como cuestión teórica, para las personas que quieran leer Relatos de Belcebú, pues ahí está en el grupo de Gurdjieff, de Buscadores de la Verdad. Es la base de todos los fenómenos, todo surge en ella y de ella. Es lo que nos propone Gurdjieff. Y la ley de tres, señores, no es otra cosa que son 3 fuerzas que se unen. Yo ahí puse el diagrama de la Santísima Trinidad, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿sí? Que también en las enseñanzas de Gurdjieff se conoce como Santa Afirmación, Santa Negación y Santa Conciliación, o negativo, positivo, neutro, ¿sí? Son todas esta cuestión que dice Gurdjieff, que es la base de todo fenómeno que surge en el mundo externo y en el mundo interno. Estas 3 palabras son importantes porque ahorita voy a dar ejemplos de la vida cotidiana, de lo que yo he trabajado como práctica, ¿sí? Para que ustedes vayan entendiendo esta ley de 3, ¿ok? Entonces, seguimos. Ejemplos para entender la ley de 3. Y son ejemplos sencillos para que ustedes vean cómo funciona. Uno de los primeros ejemplos a dar, yo actualmente soy maestro, soy profesor de universidad, de la licenciatura en psicología, licenciatura en filo. Entonces, yo coloqué en mi experiencia personal este ejemplo del maestro y alumno. El maestro, fíjense, el profesor es el santo afirmado. El profesor es el que imparte la enseñanza y el alumno es el santo negar. Lógicamente, si ustedes se dan cuenta, aquí está la parte positiva y la parte negativa, la parte activa y la parte, ¿sí? Pasiva. Fíjense cómo funciona la ley de 3. Por eso dice Gurdjieff que la ley de 3 la vamos a encontrar en todas partes. Y falta una ley neutra, señores. La ley neutra es la enseñanza. ¿Sí? La enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Que la enseñanza es lo que va a conciliar lo que enseña el profesor, ¿sí? Y lo que va a absorber el alumno. Para esto, como profesor, yo tengo que bajar el conocimiento, lo tengo que bajar al nivel del alumno. Porque si yo no bajo al nivel del alumno, el alumno no va a saber qué es lo que se le está implantando, qué es lo que se le está enseñando en un aula de clases. Entonces, aquí cuando yo bajo, porque eso también lo dice Gurdjieff, se tiene que bajar al nivel y después que bajes del nivel de vibración mental, tienes que volver a subir. Por eso yo les mencioné, el rayo de creación es un mapa. Es como un mapa. Ustedes suben, bajan, espiral descendente y espiral ascendente. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Entonces, la enseñanza va a venir a soldar. Va a venir a soldar esto. Y aquí se da la ley de 3. Entonces, aquí el alumno, él va a saber qué es lo que va a hacer con ese conocimiento que se le está dando. Por ejemplo, aquí hay cuatro conferencistas. ¿Sí? Los 4 conferencistas, por así decirlo, están en un nivel, ¿sí? Superior, que tienen que bajar el conocimiento para que las personas entiendan. ¿Sí me explico? Y de ahí los tienen que subir. ¿Sí? Y de ahí la enseñanza surge, la ley neutra, y entonces ya se hace el conocimiento, se lleva a la práctica. Ese es el primer ejemplo. Segundo ejemplo, a tomar en cuenta, es una hoja. Si ustedes se dan cuenta, fíjense lo interesante.
La hoja está dividida simétricamente en dos partes opuestas. Una parte negativa, una parte positiva. Santa afirmación, santa negación. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y dónde está la ley neutra? ¿Dónde está la santa conciliación? Si ustedes observan en la pantalla, la santa conciliación es netamente el tallo. El tallo une a las dos partes opuestas y esa unión da la armonía de la hoja. Se dan cuenta, estos son ejemplos que pueden encontrar donde ustedes separen. Actualmente, ahorita, pueden encontrar este ejemplo. Bueno, otro ejemplo importante que yo observé es el rostro humano. El rostro humano está compuesta por dos partes igual, simétricas o asimétricas, ¿no? Pero estas dos partes forman un todo, si se dan cuenta. Las dos partes de la cara, del rostro humano, forman la famosa armonía. Y entonces ahí se da también la ley de tres, ¿sí? El Padre Nuestro, el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Santa afirmación, santa negación y santa conciliación, ¿sí? Espero que vaya quedando claro toda esta cuestión. Ahora, ¿qué pasa aquí? Un concepto muy importante que también menciona las enseñanzas de Gurdjieff, nos menciona la cuestión de la libertad. Y coloqué esta imagen del árbol, porque quiero que ustedes se metan de lleno a la imagen del árbol y observen, la parte de abajo está la sombra, y la parte de arriba, lógicamente, le pega el sol. El sol es un simbolismo que representa el reino de los cielos, representa la conciencia objetiva, representa la divinidad, ¿sí? Representa la sabiduría. De hecho, en el libro La República de Platón, libro 6 y libro 7, donde habla sobre la alegoría de la caverna, el sol está representado como la epísteme, que es un conocimiento objetivo. Entonces, ¿qué nos menciona Gurdjieff? Nos menciona lo siguiente: si ustedes se dan cuenta, la parte de arriba le está pegando el sol, ¿sí? Como tal, ¿eh? Sin embargo, los tallos de las hojas, las ramas de las hojas, hacen que el tronco no le pegue el sol directamente, ¿sí? Sino que esté en sombra. ¿Qué quiere decir esto, señores? Quiere decir lo siguiente: ¿qué es lo que nos enseña el rayo de creación? El rayo de creación nos está enseñando que el conocimiento no se puede dar de un trancazo, no se puede dar de golpe. El conocimiento tiene que ir gradual. ¿Qué pasaría si nosotros nos cae el rayo de creación directamente? Pues netamente nos volvemos locos, o nos morimos, o explotamos, por así decir, literalmente. Entonces, no es posible el conocimiento absoluto. Eso es lo más importante. Por eso, el conocimiento es netamente gradual. Esta imagen, señores, también representa la semilla de mostaza. La semilla de mostaza, ¿qué quiere decir? Si ustedes colocan la semilla abajo, donde está el tronco, el rizoma, la raíz, pues lógicamente esa es la parte inferior, esa es la parte, la tierra, donde nosotros vivimos la mayoría de nosotros. Y la parte de la punta, de arriba, es la parte superior, ¿sí? Son las personas que tienen conciencia objetiva, conciencia de sí, después conciencia objetiva, donde ya se cristaliza el conocimiento y son dueños de sí mismos. La parte de arriba, ¿sí? Conoce la parte inferior de sombra, señores. Entonces, ahí es donde yo les mencionaba hace rato que el profesor tiene que bajar a un nivel inferior para poder acceder al alumno y subirlo poco a poco, ¿sí? De manera escalonada, de manera escalonada, para que pueda conocer, ¿sí? El conocimiento objetivo absoluto, la vida real como es. Entonces, esta imagen es muy, muy, muy buena, porque la parte de arriba representa la libertad en un estado de conciencia objetiva. Dice abajo: la piedra angular del camino espiritual es el dolor, es el sufrimiento consciente. ¿Por qué puse esa frase? Porque Gurdjieff dice, cuando una persona entra a una escuela de desarrollo de la conciencia, necesitas escalar para llegar a la cima, para llegar a la punta. Lógicamente, ese escalar, ¿sí? Necesita esfuerzos y superesfuerzos. Necesita tiempo, necesita espacio, necesita dinero, necesita que tú estés bien corporalmente, físicamente, si no, no vas a poder escalar. Por ejemplo, las personas que se dedican al rappel,
Sí, las personas que se dedican al rappel necesitan practicar, necesitan tener una condición física tremenda, ¿sí? Necesitan tener una dieta balanceada para poder alcanzar la cima de la montaña. Simbólicamente eso es lo que nosotros hacemos de manera psicológica y emocional, ¿sí? Ok, voy a leer una frase del Corpus Hermeticum que dice: el sol otorga a los inmortales su vida eterna y nutre tres regiones del cosmos, con la luz ascendente que surge del lado que da el cielo, que el cielo representa la suprema sabiduría, con la luz descendente que ilumina todo el reino vacío del agua, la tierra y el aire. Él da vida y pone el nacimiento y la muerte. Eso es lo que dice Corpus Hermeticum, perdón. ¿Ok? Seguimos, porque ya me extendí. La ley de 7, o la ley de las octavas. Esta es otra ley muy importante que viene en el rayo de la creación, ¿sí? Que, primer punto a considerar, de acuerdo a la ley de 7, todo proceso de transformación que se produce en el universo se despliega como una octava en 7 pasos sucesivos, ¿sí? Ahora, aquí hay una parte importante que se me olvidó decirles. La ley de 3 también se representa en un proceso químico, que es carbono, oxígeno y nitrógeno. La unión del carbono, del oxígeno y del nitrógeno dan pauta a un hidrógeno, que según Ouspensky, el hidrógeno es un punto en el universo. ¿Qué quiere decir esto? El hidrógeno tiene que ver con una cuestión de vibración. Y de hecho, en Fragmentos de una enseñanza desconocida, ahí habla de los átomos. El átomo del absoluto hasta los átomos de la luna, ¿sí? Entonces, esto es importante para empezar a enganchar estas ideas. La progresión de una octava viene determinada por la presencia o ausencia de los impulsos o choques adecuados en 2 intervalos concretos, ¿sí? Segundo punto a considerar, señores, el rayo de la creación empieza en el absoluto y también acaba en él. Por eso dice en el hermetismo, dice lo siguiente, en el Kybalión: como es arriba es abajo. Y eso de como es arriba es abajo, eso lo podemos ver netamente en el eneagrama, que no lo voy a desarrollar el día de hoy, pero ya habrá tiempo para desarrollar el eneagrama con las octavas. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Fíjense lo que está pasando aquí. Si ustedes observan, les voy a dar un dato importante para que ustedes lo consideren. La ley de 3 en el rayo de creación del universo, del cosmos, se puede decir que el absoluto en número 1, ¿sí?, es la santa afirmación. La luna en hidrógeno 96 es la santa negación. Y la vida orgánica en la Tierra es la santa conciliación, ¿sí? Y ahí se da otra vez la ley de 3. ¿Sí? Ojo ahí con esa cuestión. Bueno, y ya para ir terminando y cerrando mi participación, ¿sí?, vamos a hablar entonces, dice ahí, para hablar del eneagrama, primero tenemos que ubicar la posición del hombre en el universo. Al inicio de la charla yo les mencionaba que el rayo de creación es un mapa, donde nos coloca en una posición, ¿sí? Y eso es lo más importante. Y bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el rayo de creación empieza con la cuestión del absoluto, ¿sí? El nivel del absoluto es 1. 1 representa la unificación, representa el todo, pero también representa la nada, ojo ahí. Y entonces, fíjense lo interesante. Yo aquí le puse, lógicamente, que hay un primer choque, y entonces surge la cuestión del Big Bang. Cuando surge la cuestión del Big Bang, o la gran explosión, surgen nivel de todos los posibles sistemas del mundo. Y entonces ahí surge la ley de 3. Lógicamente, esa ley se da bajo la voluntad del propio absoluto. Ojo ahí. ¿Qué quiere decir ahí? Que está carbono, oxígeno y nitrógeno, ¿sí? Para que surja esta explosión. Después de todos los sistemas, de todos los mundos, viene la creación de la Vía Láctea. Si ustedes se dan cuenta, ya no son 3 átomos, ya son 6 átomos. Esto es importante que lo vayan tomando en cuenta. Después de la creación de la Vía Láctea, lógicamente hay otra creación que es el nivel de nuestro Sol, que está dado en un hidrógeno número 12.
Después de nuestro Sol vienen los planetas como masa, que es un hidrógeno número 24, ¿sí? Y aquí surge el segundo choque, ¿sí? Después de eso viene el nivel de nuestra Tierra, que es un hidrógeno 48, ¿sí? O también se llama magnetismo animal, que es donde está la vida orgánica, y pues ahí es donde nosotros, literal, entre comillas, estamos, y ahí es donde nosotros empezamos a trabajar. Después viene el nivel de nuestra luna, que es un hidrógeno número 96. Y después viene la cuestión del absoluto. ¿Qué es lo que quiere representar todo esto, señores? Lo que está representando, el rayo de creación son niveles de vibración mental. Si ustedes se dan cuenta, el nivel del absoluto es una energía más fina al nivel de la luna, que es hidrógeno 96. Nada más observen el peso, si eso lo dice el maestro Gurdjieff, observen el peso. ¿Dónde estamos nosotros situados? Estamos situados bajo 48 leyes planetarias. Y eso si nos va bien, y eso si empezamos con la observación de sí. Si no empezamos con la observación de sí, entonces estamos situados netamente en hidrógeno número 96, que es netamente, ¿sí?, estar dormidos, totalmente en hipnosis. No sé si ustedes han escuchado lo siguiente, es que tú estás en la luna. ¿Qué quiere decir estás en la luna? Lógicamente está totalmente inconsciente, fuera de sí mismo, ¿sí? Entonces, eso es la ley de la octava del universo, que de hecho Gurdjieff lo representa con las notas musicales, ¿sí? La primera nota, que es el do, después está el si, después está el la, después viene el sol, que está a connotación con nuestro sol, efectivamente, que es un hidrógeno número 12. Después viene la cuestión de fa, después mi y re. Un punto importante, y con esto cierro, si ustedes se dan cuenta, de la voluntad del absoluto a la luna es una espiral descendente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros necesitamos, con la observación de sí mismo, necesitamos subir, pero no subir al absoluto, a la octava del universo, sino a la octava lateral del sol del hombre. Fíjense bien. Entonces, aquí es algo muy importante. Ahí está en la pantalla. Ahora aparece la octava lateral del sol del hombre, que son dos rayos de creación, el rayo de creación del universo y el rayo de creación del hombre. Si ustedes se dan cuenta, el rayo de creación del hombre empieza en do, ¿sí? Sol, ¿sí? Do, sol, y después viene si, después viene otra vez la, sol y fa, que son las tres notas, fíjense bien, son las tres notas que incluye la octava lateral del hombre, ¿sí? Con el choque. Después viene mi y después viene re. Si nosotros observamos esta situación, este diagrama, entonces nosotros podemos escalar al nivel del sol, al nivel de nuestro propio sol. ¿Qué significa esto? Que si nosotros escalamos al nivel de nuestro propio sol, entonces estamos escalando a un cuarto cuerpo. Aquí no lo puse en el diagrama, pero el cuerpo físico, que está bajo 48 leyes, se da netamente en mí. Después del cuerpo físico viene el cuerpo astral, ¿sí? Que es pues cuando nosotros empezamos a trabajar con la cuestión de la observación de sí, empezamos a estar en una escuela, empezamos a cristalizar, ¿sí?, las ideas del trabajo. Entonces viene este cuerpo astral que está bajo 24 leyes, ¿sí?, bajo 24 leyes planetarias. Después viene el tercer cuerpo, que es el cuerpo mental, que está bajo 12 leyes, y después viene el cuarto cuerpo, que está bajo 6 leyes. ¿Sí? Entonces, eso es lo más importante del diagrama, del rayo de creación, ubicarnos netamente en una posición. No voy a hablar ahorita del choque mecánico, ni del primer choque,
¿sí? Y ni del segundo choque, que de hecho en las enseñanzas de Bourdieu se cuestiona si existe un segundo choque o no existe un segundo choque, si nada más existe un primer choque consciente. Entonces, esto lo voy a dejar aquí. Yo creo que en otra sesión vamos a desarrollar netamente los choques, los intervalos, y vamos a hablar netamente ya del eneagrama como tal. Entonces, esta es mi participación hasta el día de hoy. Espero que haya quedado claro. Y pues bueno, vamos a pasar ahora a la cuestión de las preguntas.